Buenas tardes. Deseo agradecer en primer lugar a la Fundación Emmanuel Munier el que hayan contado de mí para el evento este. Me encuentro muy satisfecho de estar hablando de un tema tan importante como es la revolución comunal en el marco en que nosotros nos encontramos aquí, de unas jornadas que la Fundación ha celebrado para estudiar diversos problemas políticos y sociales de nuestro país. Iré directamente al grano para hablar del comunal, que es a lo que ahora nos interesa, que es, en primer lugar, los datos sobre el comunal hoy en España. En España tenemos 7 millones de hectáreas. De estas hectáreas son el 13% del total de la superficie del país y tienen un valor de mercado aproximadamente, calculo yo, de unos 50.000 millones de euros. Esto lo calculo a partir del precio que puso el mismo gobierno español a 4 millones de hectáreas, que son, según ellos, los que hay de comunal, para venderlas en 2010, que ya hay un proyecto para su venta en 2010. Como yo considero que hay otros 3 millones de hectáreas más ilegítimamente apropiadas por los ayuntamientos, y considerando que ha subido el precio de la tierra mucho en los 14 años transcurridos, pues entonces me parece razonable considerar que tienen un valor de mercado de 50.000 millones de euros. De lo que tuvo el comunal de bienes industriales y de servicios, desde, pues, por ejemplo, molinos, fraguas, ferrerías, también batanes y en algún caso hospitales, hay que entender por ello pequeños hospitales de pueblos y también mesones. Todos estos bienes hace ya mucho tiempo que se privatizaron y ya no se cuentan como tal, ya no queda nada de esto que yo sepa, pero en la sociedad comunal en su esplendor no solamente eran tierras, el comunal no se componía de tierras, sino de toda la artesanía y la industria de la época. En un 80% era comunal, quizá un 70-80% según los territorios, y también pues estos bienes del sector servicio. Quiero decir que actualmente la provincia con más comunal es Navarra, que tiene todavía un 40%, y la media de las provincias pues puede situarse entre un 10%, algunas 15%, 7%. Bueno, lo que hay es comunal degenerado, por dos razones. Primero, o por tres mejor. Primero, porque depende del Estado. Segundo, porque depende del capitalismo. Y en tercer lugar, porque no tiene la institución del Concejo Abierto, que es imprescindible para que el comunal sea como tal. Pues no hay comunal sin Concejo Abierto. El Concejo Abierto es la asamblea gubernativa que opera y regula el funcionamiento del comunal. Me podría decir, sí existe por ley incluso el comunal, pero solo para pueblos de menos de 100 habitantes y con unas prerrogativas y atributos súper restringidos que lo convierten en una caricatura de concejo. El concejo que existe hoy no es un concejo razonable, no es un concejo soberano, sino simplemente es ahí una estructura que el gobierno, pues en plan demagógico, el Estado español mantiene. Por lo tanto, lo que tenemos es un comunal degenerado, un comunal que ya no es el verdadero comunal y además un comunal que está en agonía, puesto que se considera que en poco tiempo el Estado lo puede vender. Tengo la impresión que ahora, con el asunto de la guerra con Rusia y todo esto y la militarización del país, el Estado español necesita ingresos extraordinarios y se van a acordar de esa ley que está elaborada pero no promulgada, por lo tanto no ha entrado en vigor, que es de 2010, en la cual se dice que el comunal va a ser vendido en su totalidad. Por eso yo quiero crear una asociación de facto defender el comunal, porque me da la impresión que van a venir malos tiempos y antes de que se convierta en ley aplicada aquella que he citado, pues nosotros estemos ahí defendiendo el comunal y si se llega a aplicar, pues intentemos que no se aplique y que no se realice la nueva desamortización. El comunal está relativamente bien legislado, hay un artículo de la Constitución española que lo cita y también está regulado por la Ley de Bases de Régimen Local. La Ley de Bases de Régimen Local, a su vez, inspira la legislación de las diversas comunidades autónomas y, en algún caso, reglamentos municipales de determinados pueblos.
Aún así, estando bien legislado, estando citado en la Constitución española vigente y teniendo una importancia tan grande como 50.000 millones de euros, no es citado en ningún documento, y para la mayoría de la gente, incluido la inmensa mayoría de los historiadores, es como si no existiera. Es increíble. No busquéis nada en las escuelas sobre el comunal porque no existe, no existe. Es más, incluso cuando algunos escriben hoy libros sobre el comunal, no tienen ni idea de lo que dicen, no tienen ni idea. Y hacen de su capa un sayo, se lo inventan todo, es ridículo, ¿no? Yo ahora voy a hacer una lista con nombres y apellidos de toda esta gente que se dedica a decir sobre el comunal lo que ni es legal, ni siquiera se atiene a la legalidad vigente. Yo estoy totalmente en contra de la legalidad vigente, pero para decir lo que es el comunal, creo que hay que empezar por ella, ¿o no? Entonces, todos estos charlatanes, ¿de qué van? ¿De qué van? Me pregunto, ¿no? Entonces, vamos a ver. El comunal hoy pues ya no queda buenas tierras de labor, pues se han vendido casi todas en las desamortizaciones del siglo XIX y parte del XX. Desamortización significa expropiación y venta de los bienes comunales. Eso significa desamortización. Es una palabra que ya hoy no tiene uso, salvo uso histórico. Por lo tanto, el comunal tiene que estar regido por un Concejo Abierto soberano. En la medida que las Cortes de Cádiz barrieron de un plumazo el Concejo Abierto, pues entonces el comunal se ha desarticulado. En algunos casos todavía existen tierras de labor. Por ejemplo, aquí tengo yo el estudio sobre las azas de la suerte, lo tengo aquí al lado. Es un estudio sobre las azas de la suerte de Vejer de la Frontera y Barbate, creo que ahí se ve. Este libro es un libro voluminoso que estudia cómo es el comunal en Vejer de la Frontera y Barbate, que son dos pueblos próximos que están en Cádiz, en los cuales existe un comunal todavía que es muy importante, porque allí lo que se sortea cada 4 años son las tierras comunales en azas individuales para las familias, para que los cultiven, y luego a los 4 años siguientes se vuelven otra vez a sortear. Y esto pues ese es un sistema que se realiza según un reglamento del siglo XVI. En algunas partes todavía queda comunal de este tipo, comunal de sorteo, de azas. En otras partes el comunal no era así, el comunal se explotaba colectivamente, es decir, se trabajaba, se labraba, se segaba colectivamente y luego se repartían los bienes de acuerdo a 2 procedimientos que luego explicaré. El procedimiento según el trabajo empleado, es decir, un sistema basado en la justicia conmutativa, tanto trabajo das, tanto bienes te damos, y en otros no se repartían de acuerdo al trabajo, sino de acuerdo a las necesidades, es decir, por el principio de la, digamos, hermandad, de la familiaridad. Es decir, el comunal era considerado como bien de toda la comunidad, y entonces se repartía de acuerdo a las necesidades de cada cual, con independencia de lo que cada cual hubiera aportado en trabajo. Es decir, quien más necesitaba, más recibía, y quien menos necesitaba, menos recibía. Para este tipo de reparto, como podéis comprender, se necesita una sociedad rigurosamente moral y un individuo estrictamente moral. Por eso hoy día ya apenas quedan comunales que funcionen por este principio, que es el verdaderamente genuino del comunal, que es distribuir según sus necesidades a cada cual y según el principio de la familiaridad. Somos todos una gran familia y le damos a cada cual lo que necesita y cada cual aporta lo que puede, igual que pasa en una familia normal en la cual no se hace intercambio mercantil, sino que quienes más capacidad de trabajo tienen, pues aportan sus ingresos, y luego niños y ancianos y tal, que no tienen capacidad de trabajo, pues simplemente son consumidores, entonces, de lo que los otros aportan. Este es el sistema verdaderamente genuino del comunal, pero necesita unas condiciones que hoy no existen y yo no conozco en ningún sitio que se haga esto. Sin embargo, ya veis que la distribución por azas o incluso en algún caso parcelas que se explotan colectivamente, luego se distribuye lo producido de acuerdo al trabajo que cada cual ha aportado en tiempo, cantidad y calidad de trabajo. El comunal se rige por el derecho consuetudinario y no por el derecho positivo, de ahí que intentar revitalizar el comunal bajo el derecho positivo actual, que es de raíz romanista, es un derecho basado en el derecho romano, pues es imposible. El derecho consuetudinario y el derecho positivo, que es
derecho romano actualizado son opuestos y antagónicos. Y aquí hay muchos estudios sobre el derecho consuetudinario. Se intentó a principios del siglo XX hacer un estudio del derecho consuetudinario provincia a provincia, de lo que aún quedaba, porque igual que había un conflicto entre el capitalismo y el comunal, había un conflicto entre el derecho, la legislación del capitalismo, que se basa en el derecho positivo, en el derecho promulgado, y el derecho del comunal es el derecho consuetudinario. Yo tengo un curso donde explico las diferencias entre uno y otro, y también tengo unos libros que lo explican. Así pues, estas cuestiones son muy importantes porque no hay un derecho, como nos intentan enseñar las facultades, sino dos. El derecho del pueblo, el derecho de la gente, creado por el pueblo, que es el derecho consuetudinario, cuyo ejemplo más conocido es el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, y luego el derecho del Estado, el derecho del capitalismo, el derecho que es injusto, que está basado en una injusticia permanente y se basa en la coerción y en la violencia institucional. Quiere decir que el Tribunal de las Aguas de Valencia es un tribunal de derecho consuetudinario procedente del derecho consuetudinario catalán, que ha sobrevivido por chiripa, porque esas cosas que pasan en la historia, ¿no? Es la excepción que confirma la regla. Todo el resto del derecho consuetudinario se ha destruido, pero sin embargo este permanece. Pero antes había montones de instituciones similares y montones de tribunales similares. Entonces ahora solo queda este. Otra institución propia del comunal eran las milicias concejiles. El comunal, para tener fuerza en el concejo y para poder defender las libertades populares, se basaba en el armamento general del pueblo. Es decir, cada casa tenía que promover un hombre en armas, y este hombre en armas, o sea, un varón, las mujeres no participaban en esta tarea de la guerra, pero sí, los hombres. Entonces cada familia, cada casa era una familia, tenía que promover un hombre en armas. De ahí viene la enmienda número 2 de la Constitución Americana de Estados Unidos, que garantiza el derecho de los ciudadanos de ese país a portar armas. Eso es una copia de nuestro derecho consuetudinario referido a las milicias concejiles. O sea, se formaban las milicias del concejo, y entonces no había ejército regular, salvo los reales ejércitos ya a partir de los Reyes Católicos, que eran ejércitos de mercenarios que se llevaban fatal con las milicias concejiles, aunque a estas se las fue recortando y eliminando hasta dejarlas reducidas a prácticamente nada. Una vez que las milicias concejiles pierden las armas, pues entonces ya estás en sus manos, estás en manos del poder, estás en manos del Estado, y ellos hicieron con la gente lo que quisieron, entre otras cosas empezar a vender el comunal. El comunal se empieza a vender ya en el siglo XV, ya antes incluso de los Reyes Católicos se hacen ventas, hay estudios muy interesantes, uno de ellos sobre Sevilla, que explica pues cómo los señores territoriales, el alto clero y el rey, y por lo tanto todas las instituciones del Estado, porque el Estado lo formaban estos, la Casa Real, el alto clero y los señores territoriales. Este era el triángulo estatal que había en la época, pues entonces se apropiaban de grandes espacios del comunal. Luego, una venta de comunales muy importante es la hecha por Felipe II, que es lo que llamó venta de baldíos. La venta de baldíos, que las Cortes de Castilla lo rechazaron, aunque ya como habían sido derrotadas en la Guerra de las Comunidades ya no tenían poder ejecutivo, no podían oponerse, digamos, por las armas a las decisiones del rey, puesto que el rey les había derrotado, el emperador Carlos V, ese tirano despreciable, les había derrotado en la Guerra de las Comunidades. Pero sí pudieron hacer un memorial de negación de lo que estaba haciendo el rey y de explicación de que aquello era ilegal, que se oponía a las leyes de Castilla y que además era una arbitrariedad y un acto de tiranía. Fue, bueno, el derecho al pataleo, pero ahí queda, y fue una cosa digna y decente, ¿no? Se llamaban venta de baldíos porque eran las tierras que se utilizaban de balde. Claro, como eran tierras de los vecinos no tenían que pagar por su uso, reunidos en concejo, pues por eso se llamaban baldíos. No significa la otra acepción de castellano, baldío es algo no productivo, al contrario, eran tierras muy productivas, pero de balde. Entonces Felipe II les puso este nombre para diferenciarlas, que ya había, es verdad, porque ya se llevaba mucho tiempo haciendo privatización del comunal, tierras donde estaban asentadas gente que pagaban arrendamientos, o sea, pagaban por un arriendo, ¿no?, un alquiler, por tener tierras agrícolas en uso, bien fuera en dinero o bien fuera en especie.
Entonces tenemos que concluir que no hay comunal sin concejo abierto soberano. No hay comunal sin concejo abierto soberano. No hay comunal sin derecho consuetudinario. Y no hay comunal sin milicias concejiles. Esto forma una estructura. La economía no se puede concebir separada de la política y separada de la organización jurídico-política. Esto es de sentido común. Cualquier manual de organización de las sociedades te lo dice. Pero aquí se venden los productos más absurdos y más estúpidos, como la idea de que el comunal puede existir junto con el Estado. No, no, señores, el comunal con el Estado solo tiene una relación de antagonismo, y la prueba está que ahora el Estado español está a punto de destruir hasta el último centímetro cuadrado de comunal que queda, como ya ha destruido toda la industria comunal, toda la artesanía comunal y todos los bienes de servicios comunales, que eran muy importantes incluso en la primera mitad del siglo XIX. ¿Cuáles son los orígenes del comunal? Pues son en la Alta Edad Media y se refiere a la Revolución Bagauda-Vascona. La Revolución Bagauda-Vascona, que actúa en el siglo V, a mediados del siglo V, es un alzamiento contra el poder de los terratenientes, de lo que quedaba de ellos en una Roma en descomposición y de sus lacayos, de sus siervos, que eran siervos armados, que eran los visigodos. Entonces hay un conflicto abierto muy fuerte y por vías difíciles de explicar, pues los vascones se hacen fuerte en los Pirineos, por eso el derecho consuetudinario vasco se llama derecho pirenaico. Allí no se emplea la expresión derecho consuetudinario, sino derecho pirenaico. En euskera, zuzenbide piriniarra. Entonces se hacen fuerte en el Pirineo y allí empieza la construcción de la nueva sociedad comunal. La nueva sociedad comunal es una obra de la Alta Edad Media. Los romanos no conocieron el comunal porque el derecho romano es incompatible con el comunal, y de los pueblos prerromanos pues quizás sí o quizás no, no tenemos argumentos para saberlo. Pero los visigodos de la misma manera no conocieron tampoco el comunal, porque el derecho consuetudinario no era el suyo era el derecho romano, en el Foro Juzgo, en el Liber Iudiciorum, que es de mediados del siglo VII, y allí no aparece para nada el comunal. Decir que el origen del comunal es la comunidad germánica es demostrar no tener ni idea de nada, no tener ni idea de lo que es el comunal y no tener ni idea de lo que son los germanos y no tener ni idea de lo que es el derecho de los germanos aquí, que no es más que derecho romano. El Liber Iudiciorum, como su propio nombre indica, estuvo escrito en latín. Liber Iudiciorum significa el libro de los jueces, es decir, el libro al que los jueces tenían que atenerse y acudir cuando impartían justicia en los juicios que había en el reino visigodo de Toledo. Por lo tanto, eliminamos la explicación de la comunidad germánica. Esa comunidad nunca existió. Los germanos eran rabiosamente esclavistas y tenían un concepto de la propiedad privada terrible que no tiene nada que ver con el del comunal, precisamente porque eran continuistas con el derecho romano. Todo esto demuestra la absurdez y la ignorancia en que vive tanta gente que habla del comunal, no solamente los que hacen repugnantes artículos y libritos de divulgación que no tienen ni idea de nada, sino incluso profesores, catedráticos y catedráticas muy sesudos que hablan de lo que no entienden y de lo que no han hecho ningún esfuerzo por comprender. Y entonces esto tenemos que criticarlo para que se corrige. Entonces, bueno, el comunal, su época dorada en la Alta Edad Media, ¿no? No aparece por escrito hasta el siglo X, ahora ya en algunos sitios aparece hasta el siglo IX, porque la sociedad altocomunal no era de documentación escrita, sino que se basaba en la oralidad. Se basaba en la oralidad porque lo escrito es una añagaza del Estado. Eso lo dice Levi-Strauss. Si leéis un estudio de Levi-Strauss sobre los orígenes de la escritura, él dice: la escritura se hizo para que los estados controlaran a sus súbditos y para que controlaran a sus esclavos. ¿Lo habéis entendido, no? Bueno, pues ahora entendéis por qué el comunal, que creó una sociedad de la libertad, se decantó por una cultura de la oralidad, de tal manera que no tenemos ningún documento de la sociedad comunal de la Alta Edad Media, que fue su edad dorada. Por cuestiones que ahora no las voy a explicar, a partir del siglo X empiezan a aparecer estructuras estatales en todos los
llamados reinos del norte de la península ibérica, en Navarra, en León, por tanto en Galicia, también en Castilla, en la Corona de Aragón y en Cataluña. Lo que había habido antes eran nada, cosas ficticias. Por eso algunos historiadores del derecho dicen que los reyes altomedievales, en donde existían, no tenían poder, tenían un poder mínimo, solo eran figuras simbólicas. Lo tenían que leer estos los que piensan que los reyes altomedievales eran reyes que tenían un poder absoluto, tenían un poder mínimo e insignificante. Y entonces estas cuestiones pues son así exactamente, ¿no? Entonces pero a partir del siglo X ya se crean estructuras estatales. Empieza a fluir el derecho romano, el derecho consuetudinario empieza a menguar y las milicias concejales empiezan a ser sustituidas por los grupos militares de la corona y de los señores, bien fueran señores territoriales laicos o señores territoriales clericales, o sea, obispos, arzobispos y todo esto. Pero la progresión es lenta y todavía en el siglo XII estamos en una sociedad absolutamente comunal, en donde el poder y la propiedad de los reyes, los señores y todo esto era muy pequeño, probablemente no llegaría ni al 20% de la propiedad de la tierra, de los molinos, de los ingenios hidráulicos y tal. Hay que esperar hasta el siglo XIV, en el cual hay un cambio en la correlación de fuerzas, y en el siglo XIV ya sí, hay un gran avance de los poderes estatales y un gran retroceso de los poderes populares. El derecho consuetudinario baja y las milicias concejiles empiezan a disolverse, empiezan a no tener funciones. Y esto hace, claro, que los reyes se pongan en una actitud prepotente, arrogante y empiecen a comerse lo que aún subsistía, que era mayoritario, pero hay mucha resistencia popular. De ahí la guerra de las comunidades de Castilla. Esto se ha explicado mal por los historiadores liberales, que han falseado completamente lo que fue la guerra de las comunidades. Lo dice bien claro, la guerra de las comunidades es en defensa del comunal. Los comuneros se levantan cuando ven que la corona está arrasando el comunal en Castilla, no solamente el comunal como bienes, sino el comunal como instituciones, que es el concejo abierto, como concepción del mundo, como cosmovisión, como forma de relacionarse las personas, como moralidad. Todo eso se está creando un tipo de gente desarrapada, inmoral, que son los que entraban en las mesnadas señoriales. Entonces, hay un proceso crítico que se inicia ya al final de los Reyes Católicos, que son unos canallas absolutos, por eso a Franco le gustaban tanto. Entonces, al final de los Reyes Católicos ya hay una resistencia muy fuerte, en algunos casos violenta. Los Reyes Católicos cometieron muchísimos asesinatos de portavoces de los concejos, de gente que defendía el comunal y además secretos. Eran unos maquiavelos, unos malvados, llamaban a la gente, les invitaban con una sonrisa en los labios, venid a tal sitio que vamos a charlar. Y cuando llegaban allí, mientras estaban charlando, entraban en la sala sayones armados violentísimos y los degollaban allí mismo a los representantes de los concejos y del comunal. Eso hacían los reyes católicos cuando les salía de las narices en los territorios de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón. En algunos casos les salía mal porque los pueblos se les sublevaban y tenían muchos problemas. Entonces, bueno, el comunal va menguando a medida que el Estado va creciendo, por lo tanto no es posible un comunal con Estado. Y os lo digo, yo lo vuelvo a repetir, de un momento a otro va a salir una ley diciendo que todo el comunal se privatiza. Es asombroso, porque incluso el mismo Estado reconoce que él no es propietario del comunal, que el comunal es propiedad de los vecinos en cada población. Luego, si los vecinos en cada población son propietarios de los bienes comunales, lo que va a hacer el Estado es robárselos, daros cuenta, qué canallas, les van a robar los bienes a la gente de aldeas, como hace poco que hablé con unos de Burgos que son de un pueblo de 300 habitantes, donde el comunal sigue siendo importante, muy importante. Entonces quieren robarle las tierras a esto, una canallada mayor, los estatólatras, los que dicen que el Estado nos salva, que el Estado es maravilloso. Entonces, si esto va a suceder en montones de sitios, daros cuenta que el 13% de la tierra que es comunal todavía da mucho de sí, pero ya lo han ido robando los ayuntamientos. En 1959 el gobierno de Franco dio la orden a los secretarios de ayuntamiento que inscribieran como tierras de los ayuntamientos, es decir, tierras privadas de los ayuntamientos, a las comunales que pudieran. Y entonces los secretarios de ayuntamiento lo hicieron allí donde pudieron, que no fueron en demasiados sitios porque los vecinos se sublevaron contra el franquismo privatizador. Ahora que la extrema derecha está ahí dando la lata, viva Franco, pues aquí tenemos lo que hizo Franco, ¿no?
y hubo conflictos que están por estudiar, pero fueron bastantes. En algunos sitios el proyecto que se tenía de poner todas las tierras comunales al nombre del ayuntamiento, es decir, como si el ayuntamiento las hubiera comprado, pues entonces no se hizo posible porque los vecinos se armaron de valor, se enfrentaron a los falangistas, a los fascistas y a los franquistas, y sucedió que en algunos pueblos el decreto de 1959 no pudo aplicarse y en otros solo parcialmente. Es decir, la correlación de fuerzas era de tal manera que al final pues los ayuntamientos se quedaron con ciertos trozos de comunal, pero otros no pudieron porque los vecinos se amotinaron y lo impidieron. Entonces, daros cuenta cómo todas las formas de Estado que ha habido se han ido apropiando de comunal. Lo mismo sucedió con la Segunda República, que hizo una ley canalla de privatización del comunal con el pretexto de la reforma agraria. Bueno, la ley de reforma agraria de 1932 está hecha por unos señores que no tienen ni idea de cómo es el campo aquí en lo que llaman España, ni idea, ni la más remota idea, lo ignoran todo. Y en segundo lugar, tienen una mala leche maquiavélica para hacer que se siga expropiando el comunal y se siga cargando con todas las cargas municipales y estatales de impuestos a los pobres trabajadores, pequeños agricultores y tal. Entonces, este maquiavelismo procapitalista de la Segunda República fue contestado con una situación semi-insurreccional que alcanzó su máximo momento en la primavera de 1936, donde en prácticamente todas las provincias del país se alzaron en insurrección, muy a menudo por las armas, arrojaron a la Guardia Civil, asaltaron los cuarteles, los quemaron, los incendiaron, mataron, dispararon contra los guardias civiles con francotiradores, hicieron de todo, y entonces en muchos pueblos la Guardia Civil, los ricos, los propietarios, todos estos se tuvieron, bastantes curas también, bastantes maestros, bastantes jueces, todos estos tuvieron que refugiarse en las capitales de provincia al amparo del ejército español. Y hubo zonas liberales inmensas, zonas liberadas. Entonces cuando llegamos al mes de junio de 1936, pues lo que encontramos es una situación preinsurreccional. ¿Qué hizo el gobierno de Frente Popular? Ponerse absolutamente de parte de los terratenientes, negar incluso la existencia del comunal cuando había... Es que hoy todavía hay 7 millones de hectáreas, de las cuales 4 son reconocidas por el mismo gobierno español, y entonces el gobierno de la Segunda República negó que eso fuera así. Engañó a la gente, les obligó a entregar en Madrid unos papelitos diciendo: oiga, mire, nosotros somos de este pueblo y queremos que nos devuelvan que eran comunales el monte tal, el pago tal, el vallejo tal. Y entonces hacían una lista, y con esos papelujos, que deben de estar en algún lugar del Ministerio de Agricultura, aunque el Ministerio lo niega, entretuvieron a la gente. Pero la gente llegó el mes de marzo de 1936 y dijo: ya no. Y cogieron la escopeta, la hoz, y se tiraron a la pelea. Y entonces esa pelea llegó a desbordar a la Guardia Civil, y Franco se alzó con el ejército para eliminar una situación que, aunque no era revolucionaria, se dirigía a ser potencialmente revolucionaria. Esta es la verdadera causa de la guerra civil, y no las historietas que cuentan sobre un conflicto izquierda y derecha, que es verdad que existió, pero era secundario. Lo principal es esto: fue una causa social. Millones de personas, no solamente de la clase rural, sino también de la clase obrera, industrial, del proletariado, porque eran hijos del mundo rural y ellos estaban conectados por teléfono y por cartas con lo que sucedía en sus pueblos. Y cuando sus hermanos, sus padres, sus madres, sus abuelas se lanzaron a la lucha, ellos también intentaron hacer huelgas y manifestaciones por todas partes. De tal manera que en junio, efectivamente, el país ya no podía ser gobernado por los canallas del Frente Popular, por la izquierda, por el Partido Comunista, por los republicanos de Manuel Azaña, por la CNT, que se había sumado a todo esto, y entonces pues tuvo que acudir el ejército a esta acción. Luego ya el franquismo pues entregó, claro, hizo todo lo posible por eliminar el comunal, pero nunca se atrevieron a hacerlo de golpe, porque sabían que eso significaría un alzamiento total, y entonces lo que han hecho es irlo haciendo por porciones, según esta historieta de la rana, cómo cocer una rana. Si la echas hirviendo, pues salta, cuando el agua está hirviendo salta, pero si la vas subiendo los grados poco a poco, al final consigues hervirla sin que se dé cuenta. Y esta es la estrategia que ha servido el poder del Estado desde hace, pues fijaros, desde del siglo XIV. Desde el siglo XIV ya tenemos datos sobre privatización del comunal, y ahora tenemos que ponerlo coto.
¿De qué manera? Pues la manera más importante es crear una asociación que se llama Recuperar el Comunal. La recuperación del comunal no solamente es la recuperación de los bienes, sino la recuperación de la memoria sobre el comunal, de su cosmovisión, de su escala de valores, de su forma de entender la vida, de su respuesta para todo. Por ejemplo, recuperar el comunal es recuperar la noción de economía moral, en contra de la noción de economía inmoral propia del capitalismo. Por lo tanto, recuperar el comunal es recuperar una economía que es anticapitalista y no capitalista y que funcionó perfectamente, porque la economía comunal funcionó perfectamente y produjo una cantidad de bienes sin destruir el medio ambiente. Entonces esto, vamos, ahí están los estudios de David Basber, el estudioso estadounidense, que ha publicado 2 libros, y él lo cuenta y explica como en el siglo XVI, que cuando empieza sus estudios, pues Castilla era básicamente comunal y luego existía como una excrescencia, como un pegote, el Estado castellano dirigido por los Austria y otras hierbas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de no considerar que el comunal es una sociedad cooperativa, ¿no? Las sociedades cooperativas actuales, que algunas pues tienen su razón de ser y yo no las critico del todo, son capitalistas porque se mueven en un marco capitalista, tienen que pedir crédito a los bancos, tienen que acudir al mercado capitalista, comprar sus bienes y a vender lo que producen. Pero ese no es el caso del comunal verdadero. Le pasa también al comunal degenerado, pues la gente, por ejemplo, en la zona de Pinares de Soria, donde se produce madera, pues ellos inevitablemente, si quieren vender un poquito de la madera o un muchito de la madera que sacan todos los años, pues tienen que hacerlo en el mercado de la madera o el mercado capitalista de la madera y lo que le quieran dar. Entonces ellos tienen que jugar ahí. Pero ellos no se consideran a sí mismos como una cooperativa con fines lucrativos. Los fines lucrativos no existieron en el comunal. Si no entendéis esto, no entendéis nada. El comunal no pretendía fines lucrativos, no conseguía el bienestar, no perseguía vivir mejor, no perseguía consumir más, tener más dinero. Todo eso lo rechazaba. Eso no lo quería y ese es el conflicto que tuvo con el Estado y con el capitalismo. Su cosmovisión y su sistema de valores era distinto. Entonces esto es lo que hay que explicarle a la gente, porque hay gente que me viene diciendo, no, es que en mi pueblo, pues fíjate, queda todavía tanto comunal, y si nos montamos una gran granja de vacuno allí y tal. Digo, bueno, pues si queréis hacerlo, hacerlo, pero ese no es el comunal, el objetivo del comunal no es el dinero, al contrario, el comunal estaba contra el dinero y la prueba es que mientras la sociedad fue principalmente comunal, que fue hasta el siglo XII, no se acuñó dinero en los territorios comunales. No se usaba dinero acuñado. Acuñar significa, no había allí ningún rey ridículo que pusiera su signo en el dinero. No había nada, se usaban otras formas de intercambio, dinero natural, dinero de cuenta, había muchas formas de dinero que en un libro que voy a publicar pronto que se llama Manual de la Revolución Integral Comunal, le dedico un capítulo a esto, a todas las formas de dinero y de monedas que había allí para el intercambio. Entonces, ¿cuáles eran los fines de la sociedad comunal europea y hispánica? ¿Por qué digo europea? Porque el comunal fue un fenómeno europeo, no solamente un fenómeno de la península ibérica. Por ejemplo, en Portugal hay mucho comunal, pero también lo hay en Francia menos porque la Revolución Francesa se lo cargó masivamente. La Revolución Francesa, esa horripilancia, esa monstruosidad totalitaria y fascistoide, hizo todo lo posible por acabar con lo comunal allí, como es lógico. Pero también lo hay en Alemania, lo hay bastante en Suiza todavía, todo el sistema de cantones en Suiza, allí todavía se aplica algo parecido, lejanamente parecido a lo que fueron las milicias concejiles. Todavía hay unas milicias en donde la gente tiene las armas en su casa y no hay cuarteles y tal. Bueno, es un asunto que habría que estudiar más despacio, pero más o menos así. También lo hay en Alemania, lo hay en Italia, lo hay en Holanda, aunque en Holanda parece que ya desapareció completamente en el siglo XVII, etc. Todo lo que es Europa occidental existió el comunal, donde no lo hay es en Inglaterra. Y en Inglaterra es otra historia mucho más funesta, y no podemos entrar ahora en ello, porque en Inglaterra lo que hubo es bienes de uso común, pero no bienes comunales. Hay que entender esto. Un bien de uso común es una calle es un bien de uso común, pero es un bien común no, porque no son propietarios los vecinos, no son propietarios la gente, es propiedad una entidad del Estado que es el ayuntamiento, y es lo mismo que pasaba con las tierras. Y cuando gente muy anglosajonizada pretende entender
la privatización del comunal aquí, o sea, las desamortizaciones a partir de los sistemas, de los cerramientos. En Inglaterra es que no se entera de nada, los cerramientos no es nada más negar el derecho al uso de los campesinos sobre determinadas tierras de pasto de labor o montes para madera. Pero aquí era mucho más, era robarles la propiedad a la gente de los pueblos, y eso fue la desamortización más famosa, la de Madoz, que se llama así, la desamortización civil de 1855. Hay una diferencia, ¿verdad? Y esa diferencia es fundamental y decisiva para entender las diferentes trayectorias que llevó lo que es hoy Inglaterra y lo que es España desde el siglo XV. Y por lo tanto considerar que nuestra historia es mucho más vibrante, participativa, democrática y mucho mejor que la historia de los anglosajones, que ahora nos la imponen porque ellos son la raza superior y el imperio mundial, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los fines de la sociedad comunal aquí y en toda Europa? En primer lugar, la libertad política y económica. En primer lugar, la libertad política y económica. Lo vuelvo a repetir para que no me volvéis a contar aquello de que el objetivo del comunal era incrementar los bienes consumidos. La libertad política y económica. Luego, la vida hermanada. Era una sociedad convivencial. Conforme a la cosmovisión del amor, se pensaba que si no había propiedad privada, ni dirigente ni dirigidos, entonces el amor fluiría, la gente se llevaría bien y se realizaría la cosmovisión del amor. Esto es una cuestión decisiva. También porque es el ideal cristiano auténtico, que no se debe confundir con el ideal de la Iglesia Católica, que no es cristiano. En tercer lugar está la creación de una sociedad moral, con un individuo moral. No puede haber sociedad moral sin individuo moral y no puede haber individuo moral sin sociedad moral. Entonces ahora ellos se jactan, ahora el sistema capitalista se jacta de que de que es inmoral y que si una persona se puede hacer rica robando y expoliando como sea, se lo puede hacer. En la sociedad comunal no era así. No se trataba solamente que había leyes contra la acumulación excesiva de la riqueza, sino que también se decía que no se podía robar a la gente. Estaba la noción de precio justo, entonces la noción del precio justo era un criterio más moral que jurídico y económico. Es decir, uno no se podía enriquecer vendiéndole a otros un bien, por muy necesario que fuera, si se superaba un precio justo determinado. Y estaba también el trabajo libre, personal y colectivo. El trabajo libre, no tenemos trabajo libre, el trabajo asalariado no es libre. El contrato de trabajo es una ficción, una mentira, un engaño, una de las muchas ficciones en que se basa nuestra sociedad. Y finalmente estaba la noción de individuo integral, que es la noción de virtud, la noción clásica de los griegos y los romanos, y luego también del cristianismo, de noción que es conforme a la idea de que el individuo tiene que vivir en una sociedad en la cual se desarrollan todas sus cualidades y capacidades, las intelectuales, por supuesto, las emocionales, las volitivas, las físicas, las afectivas, las sensitivas o estéticas. Entonces esa idea de individuo integral está en la base de la sociedad comunal. Y al lado de esto, claro, ¿qué tontería es esta de que si vas a ser más feliz teniendo más dinero, consumiendo más, comprándote un coche cada 3 años en vez de un coche cada 10? Todas estas cuestiones es que no tenían sentido. Y cuando yo he hecho mucho trabajo de campo con gente muy mayor, que desgraciadamente ya está fallecida, cuando yo le hablaba en términos de abundancia material, desarrollo económico, bienestar, felicidad y todo, estado de bienestar y todas estas cositas de la modernidad fascistoide, se me quedaban mirando. Y primero, no las entendían, y segundo, en la medida que las entendían, no las querían. Claro, siempre llegará un listillo y dirá que eran unos tarugos, unos paletos de los pueblos que no se enteraban de nada. Yo digo que eran simplemente personas decentes y morales, y nosotros, cuando recuperemos la sociedad comunal, tenemos que hacernos personas decentes y morales. Un añadido más es qué tipo de propiedad tenía la sociedad comunal. No todo era comunal, atención, ni mucho menos. La sociedad comunal basaba su desarrollo económico en la idea de que el individuo es a su vez individuo individual e individuo social. Por lo tanto, tenía que haber una forma de riqueza individual. Es decir, el individuo, para ser libre, tiene que tener bienes, tiene que tener algunos bienes para realizarse, y luego tiene que tener también unos bienes como parte de la comunidad. Por lo tanto, las dos formas de propiedad eran la propiedad individual o de las familias, que las familias tenían su casa, que era propiedad absoluta, unas huertas muy productivas, que eran propiedad absoluta
una parte del ganado, lo que se llamaba ganado menor. Eso era todo gallinas que se tenían en el corral de la casa, gallinas, cerdos, patos, todo esto, ¿no? Entonces eso era una propiedad inalienable que no se podía tocar, y de ahí podía venir hasta el 40% de los bienes que la familia utilizaba. Y luego está la propiedad concejil o comunal, estrictamente dicha, que eran todos aquellos bienes que se gobernaban a partir del concejo. Por lo tanto, sí existía la propiedad individual en el comunal. Y por lo tanto, con su propia propiedad, había gente que trabajaba más y tenía más bienes de consumo o más bienes de uso, y había gente que era más descuidada o que no quería trabajar tantas horas y tenía menos. Pero se respetaba la libertad individual. Lo que no se respetaba era el enriquecimiento individual. Nadie podía hacerse tan rico como para contratar a sus vecinos como asalariados, porque se consideraba que el asalariado era una esclavitud, y entonces no se admitía la concentración de la riqueza hasta ese límite. Podías tener toda la riqueza como valor de uso que quisieras, pero no podías contratar a tus vecinos como trabajadores asalariados. No, con tus vecinos tenías que hacer un intercambio equitativo de trabajo. Ellos te ayudaban a ti y tú les ayudabas a ellos, pero no podías hacerles un contrato de trabajo, porque el trabajo asalariado era un mal equiparable a la esclavitud, que fue eliminada por la Revolución Alta Medieval. Y luego estaba la propiedad concejil, que era como se llamaba. Cuando vais a un pueblo no te dicen, esta tierra es comunal, no. Te dicen siempre, esta tierra es concejil. Esto significa que es de todos los que están reunidos en el concejo, que el concejo se podía reunir de dos maneras. Cada casa envió una persona, indistintamente hombre y mujer, o se reunían todos los adultos del pueblo en asamblea. Daros cuenta que como entonces los pueblos eran pequeños, pues si había en un pueblo 300 adultos y otros 200 niños, pues 300 personas se podían reunir, ¿no? Si era más grande, pues se reunían por barrios y luego se unían en la cúpula del concejo. Bueno, esto lo tengo explicado en mi libro que se llama El Comunal. Entonces, ¿cómo se distribuía el producto resultante del trabajo en los bienes concejiles, que podían ser trabajo agrícola, trabajo ganadero, trabajo, por ejemplo, en los molinos, en los batanes, en las sierras de agua, en todo lo que era la maravillosa tecnología hidráulica de la época, que alcanzó un nivel increíble ya en el siglo XII. En el siglo XII, las sociedades comunales europeas eran sociedades tecnificadas, donde una parte muy importante del trabajo y del esfuerzo ya lo hacían máquinas hidráulicas. Entonces es derivada del principio de la rueda hidráulica, la rueda de molino, que eso es uno de los grandes avances que quienes hablan de Al-Ándalus y dicen tonterías. En el Ándalus eso no existió porque se necesita libertad política y libertad civil. Solo sí, había algún molino por ahí, pero no, porque todo era un totalitarismo absoluto. Igual existió en Francia, pues también existía este sistema, y tardó mucho tiempo. Ya en el siglo XIV los señores territoriales y los reyes empezaron a apoderarse de parte de esas riquezas. Pero si nos basamos en sus momentos de esplendor, que pueden ser hasta el siglo XI y siglo XII, porque hay que ver que el comunal tiene una historia. El comunal no es estático, por favor, no lo veáis estáticamente. Tiene una historia, tiene un principio, una evolución degenerativa, y luego tiene un final, que es la que ahora estamos viviendo, por desgracia. Entonces, luego, ¿cómo se distribuían lo que era el trabajo de todos? Pues se distribuían de dos maneras, ya lo he dicho antes. Una manera era por un principio de la justicia conmutativa. Tú das tanto, y en trabajo, en esfuerzo, y te corresponde tanto. Y otra manera no era esa, otra manera decía, nosotros formamos una comunidad de afectos, una comunidad familiar, aunque seamos 300 o 400 personas, en las cuales puede haber 100 familias, y entonces distribuimos según las necesidades. Cada cual trabajaba lo que le correspondía, aunque los trabajos se hacían siempre todo muy planificado y tal, y cómo vamos a ir, y qué vamos a hacerlo, y cómo lo vamos a hacer. Y luego después el producto se distribuía, quien necesitaba más recibía más, quien necesitaba menos recibía menos. Entonces es el comunal ideal, pero para esto se necesita una sociedad extraordinariamente moral, con un sujeto extraordinariamente moral, con un sentido del civismo y de la virtud personal que hoy no existe en absoluto. Por eso, antes lo decía, yo no conozco ningún pedazo de comunal hoy por ahí, ninguna aldea, donde se haga la distribución así. Ahora se hace según el trabajo. Pero ¿qué pasaba cuando gente, por ejemplo, de una aldea querían intercambiar bienes con gente de otra aldea que podía estar a 200 kilómetros? Entonces el comercio era muy activo. Se han mentido cuando se han dicho que no había nada más que autoconsumo y tal. No, estaban las ferias que se hacían en las cabeceras,
en las cabeceras comarcales, y de allí acudía gente que podía venir de 300, 400 kilómetros. Daros cuenta que la gente de la época era fuerte físicamente, no como nosotros, que somos una piltrafita. Ellos hacían tranquilamente 80 kilómetros diarios. Hay un estudio por ahí que se hizo en Navarra muy gracioso hace 30 años y vieron cómo era la cosa, y alguna gente lo intentó y era duro andarse 70 kilómetros, y luego llegaban sus caballerías, mulas, caballos o carretas y tal, iban a intercambiar. Entonces el intercambio se hacía según el principio de la economía moral y se hacía según el tiempo de trabajo. Y se intercambiaba cantidades equivalentes de tiempo de trabajo, y luego había lo que se llamaban monedas de cuenta, en la cual se calculaba el valor de un bien, pero estas monedas de cuenta no existían, no existió una moneda material de cuenta, sino que eran sistemas de cálculo que eran utilizados en un territorio, por ejemplo Castilla o por ejemplo Cataluña, o por ejemplo en Galicia, y entonces allí tenían sus monedas de cuenta, y entonces se buscaba un intercambio equitativo. Es decir, pero la moneda esencial, la unidad de cuenta siempre de una manera o de otra era el tiempo de trabajo. Luego el trabajo se dividía en trabajo simple o no especializado, trabajo compuesto o especializado, trabajo con herramientas complejas, había muchas, y entonces se establecía un baremo. ¿Cuál era lo que se pretendía? Que todo el mundo intercambiara en cantidades equivalentes de trabajo, de tal manera que nadie se enriqueciera ni nadie se empobreciera, y todo el mundo volviera a su casa de la feria pensando que había cambiado esto por lo otro, sin haberse enriquecido, sin haber engañado a nadie, ni tampoco haber sido engañado por nadie. Esto es muy diferente del mercado capitalista, en el cual uno va allí en plan tiburón a conseguir, a ver a cuánta gente se engaña, cuánta gente se manipula para conseguir el máximo por el mínimo. Eso es contrario al principio del precio justo, que está ligado a la categoría de economía moral. Nadie iba a estas ferias, si esto ha pasado hasta hace 40 años, yo he hablado con gente mayor que me decía, bueno, yo llevaba mis corderos, ya entonces usaban monedas de cuenta, se usaba la peseta, y yo llevaba mis corderos allí, dice, venían, me acuerdo de un señor que me contaba, pues venían de toda la zona de Tarragona y tal a vender, a comprar ganado a la Castilla Oriental. Dice, a veces venían muy agobiados porque necesitaban ganado. Nosotros no subíamos el precio de los corderos arriba. Dice, no, si había 3 o 4 compradores que venían de Cataluña, pues entonces les vendíamos un poquito más caro, pero solo un poquito más caro porque había una competencia entre ellos, porque nosotros sabíamos cuánto valía un cordero, y eso es lo que el cordero valía, tanto si había demanda como si había menos demanda. Y eso es lo que se llama la noción de precio justo. Y entonces esto creaba una sociedad muy integrada, en donde nadie engañaba a nadie, ni nadie se lucraba con el esfuerzo de nadie. Pero claro, ¿cuál fue el error de la sociedad comunal? Dejar que se desarrollara el Estado a partir del siglo X. En el siglo X, por ejemplo, ya perfectamente en Navarra, ya hay estructuras estatales, también las hay en Asturias, también las hay en León. Y es a partir del siglo X donde todo se degrada, se va degradando, paso a paso aparece el dinero. El dinero es un mal, es un gran mal. Por eso lo que ellos usaban era el dinero imaginario. El dinero de cuenta no existe realmente, es solo un dinero de cuenta, para hacer cuentas, os hacéis una idea, ¿no? Y también había a veces bienes físicos que tenían funciones monetarias, pero estos bienes físicos, como eran bienes útiles, pues no se podían atesorar más allá de un tiempo, porque eran o cabezas de ganado, que a partir de un tiempo se mueren, o productos útiles que, bueno, se pueden conservar. Por ejemplo, una unidad determinada de trigo lo puedes conservar como mucho 2 años, pero luego no. Entonces esto impedía el atesoramiento y el enriquecimiento, porque se suponía que la riqueza privada es contraria a la libertad civil, y por lo tanto, si hay una gente rica y otra gente desposeída, no puede haber libertad civil y no puede haber libertad política. Esto lo vemos ahora, ¿no? Los ricos intervienen en política, compran a la gente, compran a los intelectuales para que defiendan sus posiciones, etcétera, ¿no? Entonces, una sociedad libre es una sociedad sin ricos, pero eso no significa que no pueda haber diferencias notables en los bienes de consumo de acuerdo a lo que cada cual quiera trabajar, porque la libertad individual tiene que ser respetada. ¿De qué manera, si ahora se crea una sociedad comunal, se puede elegir el principio de la distribución del producto de acuerdo a la justicia conmutativa o de acuerdo a la familiaridad? Pues eso es una decisión que tiene que tomar el grupo implicado en el evento, pero tener en cuenta que si no hay un alto nivel moral y si no hay un alto nivel de entrega al bien público y de devoción por la justicia y de lealtad, para evitar futuros follones es mejor hacerlo según el principio de distribuir a cada cual según su trabajo, porque a veces me llaman y me dicen, vamos a crear una granja no sé dónde y vamos a ser 20 y tal, ¿cómo lo hacemos?
Hay estas dos maneras, pero si se quiere hacer según el principio de cada cual aporta todo lo que puede y recibe lo que necesita, pues entonces estaría maravillado, iría corriendo a visitar ese sitio y hasta echaría una lágrima de emoción. Pero somos lo que somos, estamos en un mal momento, estamos súper degradados, no somos ángeles, ni siquiera somos seres humanos, porque aquí están los ángeles, aquí los seres humanos y aquí estamos debajo. Nosotros somos seres subhumanos, y por lo tanto tenemos que ir contentos y avanzar paso a paso, pero avanzar hacia la revolución comunal, que es el título de esta intervención. Pues muchas gracias a la gente del colectivo, la Fundación Manuel Munier, y seguimos.